familias decidían el destino de todos los territorios de Roma, es decir, familias que jamás habían salido de Roma hablaban sobre lo que estaba pasando en el Medio Oriente, ¿no es cierto?, en los territorios de Jerusalén, etcétera, etcétera, y decidían en Roma lo que estaba pasando por ahí. Entonces, ese era el modo de gobierno durante la República. ¿Ya? ¿Tú querías decir algo? Sí, lo que pasa es que había leído que en Grecia, cuando estaba la Asamblea de los 500, había un consejo que era de ancianos, sobre los 60 años. ¿Eso sería similar a lo que es el Senado? Claro, pero tenía una función completamente diferente porque el Consejo de Ancianos efectivamente funcionaba como un lugar de consejo. Es decir, tenían una voz particular en la Asamblea de los 500 por la sabiduría que mostraban, pero daban consejo, pero era la Asamblea la que decidía y votaba a partir, ¿no es cierto?, de los consejos que se daban y de todas las opiniones, pero era la Asamblea la que votaba. En este caso, el Senado era, ¿no es cierto?, esa... y que fuera un Consejo de Ancianos era una mera formalidad porque a la larga del Senado fueron participando todas las familias que podían ingresar a sus miembros al Senado, ¿no? Es decir, había senadores que tenían 20 años. Esa república era similar a una oligarquía. Justamente, la República Romana en estricto rigor es una república oligárquica, ¿no? Es decir, oligárquica en el sentido de que el gobierno recae en un cierto grupo específico con ciertas características que en este caso son los nobles, ¿ya? Y hacia el siglo I antes de Cristo, hacia el año 50, empieza a aparecer un personaje, 50 antes de Cristo, empieza a aparecer un personaje bien importante, que es Julio César. Y Julio César va a hacer dos grandes, va a hacer dos grandes campañas militares. Una primera campaña militar en donde va a conquistar un territorio súper importante para Roma, que es el territorio de las Galias, que es básicamente todo lo que está al norte de Italia hoy en día, ¿no? Es decir, todo lo que es Suiza, lo que es la parte sur de Francia, bueno, va a conquistar casi toda Francia en realidad, incluso va a pasar algunas tropas para Inglaterra, parte de Alemania, Bélgica, todo en buenas cuentas, toda la Europa central la va a conquistar Julio César en la época. Eso le va a dar un gran poderío. ¿Por qué? Cleopatra. Sí, va a tener por ahí una feria y dice que va a tener hasta un hijo con Cleopatra, del cual no se sabe en realidad, Cleopatra lo decía. Pero el gran amor de Cleopatra, sobre el que han escrito, era un general amigo de Julio César que era Marco Antonio, que después va a quedar como gobernante también. Es un enredo más o menos importante, pero lo que me interesa más bien de esa época es que Julio César va a generar esta campaña importante que va a dar un territorio importante y le va a dar muchos recursos además. Y a propósito de eso, Julio César se envalentona y se lleva sus legiones hacia Roma. Había una prohibición en Roma de que las legiones no podían entrar al territorio romano propiamente tal, al territorio, a la ciudad de Roma. Julio César entra con las legiones y se produce una especie de golpe de Estado y empieza una guerra civil larga, ¿no es cierto?, más o menos larga, que finalmente deja como ganador a Julio César, pero Julio César no se hace emperador, sino que simplemente es lo que reúne en sí, son varios poderes, ¿no es cierto?, pero todavía no, o sea, ostenta el cargo de emperador, pero no con el sentido que nosotros le tenemos. El cargo de emperador existía desde hace mucho tiempo en Roma, pero ¿qué era? Era simplemente el general en jefe del ejército. Ese era el emperador, el imperator, ¿no? Pero no tenía nada que ver con el gobierno, ya el imperator. Y lo va a ostentar Julio César junto con otros cargos, pero va a seguir manejando o siendo en parte esta forma de la república. Julio César es asesinado, esa famosa historia que todos ustedes saben, ¿no es cierto?, donde lo acuchillan en el Senado, una serie de senadores, entre ellos uno en el cual él confiaba mucho, que era su ahijado, Bruto, de ahí que el nombre de la familia Brutus, ¿no es cierto?, marcada con esa idea de la brutalidad, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esa lógica de la traición. Lo asesina y entre muchas cosas, ¿no es cierto?, por ahí aparece un sobrino de Julio César, que era un tipo habilísimo en términos políticos, y él logra, a pesar del asesinato de Julio César, logra más o menos quedar en un cierto grado de poder, empieza a tener los mismos títulos de Julio César, y él sí va a ostentar el título de imperator, pero además va a cambiar la forma de gobierno, y por lo tanto va a fundar, más o menos en el año 14 a.C., el imperio. Y va a empezar a funcionar Roma como un imperio, es decir, el Senado va a tener una función lateral, y en realidad el que va a tomar las decisiones y el que va a gobernar es el emperador. Ahora, el emperador o el imperio, ¿no es cierto?, se diferenciaba de la monarquía, en primer lugar porque tenía
muchos más poderes que el rey, ¿no? El emperador juntaba una serie de poderes en sí que tenían que ver con poderes económicos, poderes políticos, poderes militares, etcétera, etcétera. Pero además, la lógica de sucesión no era estrictamente sanguínea, como en el caso de la monarquía. De hecho, muy pocos emperadores fueron sucedidos por sus hijos, ¿ya? En buena manera, en buena parte porque muchos los asesinaron antes de que pudieran sucederlo, pero el formato de sucesión más bien era que el emperador adoptaba a algo así como un ahijado, que no tenía por qué ser de la familia, ¿no es cierto?, y que lo sucedía en el cargo, ¿no? Como alguien que se lo merecía. Justamente, o alguien que estaba vinculado políticamente con él. Por ejemplo, el heredero de Augusto, que fue este primer emperador, el sobrino de Julio César, el heredero de Augusto era el hijastro de Augusto, es decir, el hijo mayor, ¿no es cierto?, antes de que él la conociera, de una de sus esposas, que no tenía ningún vínculo sanguíneo con él, ¿no? Y ese fue el heredero. Después el heredero de ese hijastro, que se llamaba, ¿cómo se llama? Tiberio, que era este hijastro de Augusto, ¿no es cierto? El heredero de Tiberio fue un sobrino, ¿cierto?, que tampoco tenía una relación directa, o sea, tenía una relación sanguínea más cercana, pero no era el hijo. Entonces, y así es un poco la historia. Hay una serie muy buena y muy entretenida que pueden ver a propósito de esto, porque cuenta toda esta historia y se las va a contar y se van a entretener mucho entre medio, y se llama Roma, por ahí que la pueden ver, tiene unas cuantas temporadas y les apuesto que les va a gustar. Y que cuenta todo este enredo de una manera, como les digo, bastante entretenida. Pero lo que me interesa acá es que establecer más o menos esta cronología, ¿no? Esta cronología en torno a república, o sea, monarquía, república, imperio. Más adelante, cuando hablemos de la Edad Media, vamos a hablar un poquito más sobre el imperio, o en realidad sobre la caída del imperio, porque en realidad no es exactamente del siglo V, ¿no? Vamos a ver que tiene un periodo de latencia esa caída bastante amplio. Y es por acá, dicho sea de paso, me parece que en el siglo II después de Cristo, donde Roma llega a la mayor extensión territorial, ¿no? Que es el momento, ¿no es cierto?, de más extensión, que es un momento del imperio, pero es acá en la república donde conquista la mayor parte del territorio, ¿ya? Así que tengan ojo con eso cuando hablan de Roma, uno siempre intenta hablar del imperio en total, pero el imperio es una de las partes de toda esta historia, ¿ya? Entonces, para Roma me va a importar que tengan presente en primer lugar esto, y en segundo lugar una cuestión muy pedestre y lateral, pero que igual es importante tenerla presente, que es que el gran aporte de Roma, sobre todo en el ámbito plástico, en el ámbito de las artes visuales, artes plásticas, es que van a copiar todo a Grecia, van a copiar los tipos de templos, los tipos de pilares que van a utilizar, el tipo de estructura de los templos, y le van a agregar una cuestión, pero que va a ser fundamental sobre todo para la Edad Media y para el Renacimiento después: el arco de medio punto. Roma, los ingenieros romanos y los artistas romanos posteriormente los van a utilizar, inventan el arco, ¿ya? En Grecia no existen arcos. Si ustedes se dieron cuenta, todos los templos eran los pilares y un travesaño, ¿cierto? Y así eran todos los templos, y así se construían. En Roma va a aparecer esta lógica en donde los pilares sostienen, ¿no es cierto?, un arco, y empiezan a aparecer esta lógica, bueno, de partida el arco del triunfo, los arcos del triunfo, ¿no es cierto?, pero además, si ustedes ven acueductos, una serie de cuestiones, van a ver que está lleno de arcos. El mismo Coliseo está rodeado por puros arcos. ¿Y eso ya diríamos que tienen como los pilares y las cosas como el estilo greco-romano o no? Es que lo que pasa es que los pilares, en eso no me quiero meter porque es muy específico de arquitectura, los pilares se ordenan, valga la redundancia, de algo que se llama los órdenes, y esos órdenes se conocen como órdenes greco-romanos, que son, por ejemplo, hay pilares que terminan simplemente así, ¿no es cierto?, que son así. Esos pilares se conocen como orden dorio, ¿no?, y que involucra no solamente la forma de acá del pilar, sino que es lo que viene para arriba también, porque viene un tipo de cornisa, ¿no es cierto?, específica, etc. Hay otros pilares que terminan así, ¿no es cierto? Y eso se conoce como otro orden, que se llama orden jónico, ¿no? Entonces, y hay otro que termina como con unas plantitas, ¿no es cierto?, que son así como, que son ramas de acancho en realidad. Están bien feas dibujadas, pero imagínense algo así. Y ese se llama pilar corintio. Esos se llaman órdenes greco-romanos,
¿ya? Que es un poco a lo mejor lo que tú puedes haber escuchado por ahí. Pero esto, como les digo, es súper específico, ¿no? y lo comparte tanto Grecia como Roma, ¿ya? Pero lo que me interesa acá de Roma es que Roma inventa esta lógica del arco, y a partir del arco, ¿qué es lo que creen nada más que va a inventar? Ya va dando vuelta la cúpula. Los edificios romanos empiezan a tener cúpulas, cosas que los griegos no tenían, ¿ya? Los templos romanos, la gran mayoría de los templos romanos tienen cúpulas, ¿no? Y hay algunos templos bien importantes que están organizados en torno a esa idea de la cúpula. Entonces, esa es una diferencia importante para tener presente en Roma. Y lo último, yo les decía dos, en realidad son tres cosas, ¿no? Es decir, por un lado creotología, por otro lado esta especie de tonterita, pero importante, que es el hecho de que contienen arcos y cúpula, a diferencia de los griegos. Y lo último es que el uso de las formas artísticas en Roma va a ser un uso, podríamos decir, mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más desvinculado de las lógicas de utilidad moral. En Roma, el arte, tanto la escultura como lo veíamos en su momento, como la literatura y ¿cómo se llama? La tragedia, la comedia, etcétera, van a tener un uso mucho más de entretención que en el caso de Grecia, ¿no? Es decir, va a haber una especie de desvinculación del aspecto de enseñanza y del aspecto moral en el cual